Hoy, como cada viernes, vamos a adentrarnos en el mundo de la cultura y cómo vamos a hacerlo de la mano de un actor y escritor palmero, Sergio Hidalgo. Muy buena. Muy buena, Andrea, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo, bueno, ahora un poquito acatarrado, pero bien, vamos saliendo. Yo creo que estamos todos igual, con Sí. estas temperaturas, estos cambios de clima. Sí, los aire acondicionados, los catarros de verano, va todo un poco ligado. Bueno, y cuéntanos un poquito ya para entrar en materia. A mí me gustaría que empezáramos un poco hablando de ti, ¿no? De esa trayectoria que tienes pues, como actor y como escritor, para el que no lo sepa y que nos esté viendo. Sí, bueno, ha sido bastante con altibajos, como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece, ¿no? Yo en el año 99 me fui a la Universidad de Madrid, entonces antes de eso ya hacía mis pinitos en teatro. Cuando me fui a estudiar a la universidad, digamos que lo dejé porque pasó, porque no por nada en particular. Y cuando volví a La Palma, que fue en el año 2010, año de Bajada a la Virgen, pues mis antiguos compañeros me metieron el gusanillo, vente a la bajada, que en el carro, no sé cuánto, no sé qué. Y ahí rascando, digo, venga, vamos, no tengo nada que perder. Y tuve la suerte de presentarme a las pruebas y tener un papel protagonista solista en el carro del año 2015, perdón, no del 2010. En 2010 vine, pero fue en el carro ya de 2015. Y a partir de ahí pues ya volví a la escuela municipal de teatro, ya estuve todos estos años, ese parón que tuvimos todos por desgracia por la pandemia en el año 20, y luego ya pues volvimos con más fuerza que nunca hasta hoy. Es decir, que siempre has estado vinculado a esto del teatro, ¿no? Sí, con ciertas pausas, algunas más largas, otras menos largas, pero sí, aquí precisamente en este entorno que tenemos, en esta iglesia de San Francisco, representamos en el año 98, digamos que, para así decirlo, para mí, la primera obra, entre comillas, importante que pude representar como actor, que fue El auto de la pasión de Lucas Fernández, en las fechas de Semana Santa, en el año 98, y a partir de ahí ya pues pude ir ensartando alguna obra importante como actor, siempre entre comillas, o casi siempre amateur, y ese ha sido mi crecimiento, con alguna pausa, algún momento de stand-by, pero siempre, digamos, yo creo que no te desligas nunca de todo, porque al final si no eres actor o no eres escritor o lo que sea, como en mi caso, al final siempre eres espectador, y eso también une al mundo de la cultura. Sí, bueno, al final eres eso, actor y también escritor. ¿Qué es lo que disfrutas quizás más? ¿Sentarte a escribir o interpretar? No sabría decirme. Yo sobre el escenario, a ver, aunque no lo parezca, yo soy una persona extraordinariamente tímida. Para mí el teatro, subirme en este caso a un escenario, empezó prácticamente como terapia. Es una manera de trabajar en mí mismo para superar esos miedos, esa introversión. Pero he aprendido a disfrutar sobre el escenario. Para mí el escenario es mi templo, es mi castillo, y ahí tengo yo mis reglas y soy quien quiero ser o quien tengo que ser. Y lo disfruto mucho. Pero con la edad, que digamos el momento escritor, yo siempre he escrito cosas entre comillas banales, pero cuando ya me he puesto un poquito más en serio, entre comillas, que fue también a raíz de la pandemia, yo disfruto mucho delante de una hoja en blanco. Es un reto muy, muy duro, pero es también muy apasionante y yo me lo paso muy bien, y también es terapia, para mí también es terapia de salud mental. Sí, bueno, y me resulta bastante curioso eso que comentas, ¿no? De que realmente eres como un poco más tímido, pero esto era como una parte de la terapia, el salir ahí Sí, yo creo que es parte de la evolución de la persona también. Yo siempre fui una persona muy tímida, muy para mí, siempre fue entre comillas un niño, un jovencito raro. No compartía entre comillas las actividades habituales de mis compañeros de clase y tal. Era he devorado siempre y sigo devorando muchos libros y todo eso. Nunca me gustaron, por ejemplo, los videojuegos y cosas así. Y entonces llegó un momento en mi vida, sobre todo a medida que me hacía mayor, que me di cuenta que eso, aparte de que es una característica personal de cada uno, que no tiene nada de malo, pero sí es cierto que me ponía trabas a lo largo de mi vida, a lo largo de mi actividad, tanto académica como posteriormente laboral. Y ahí me di cuenta y decidí, digo, no, esto hay que trabajarlo para que sea un rasgo, pero no sea un obstáculo. Y entonces en ese campo el teatro me ayudó mucho, para que eso que se estaba convirtiendo en una especie de traba personal
se convirtiera en un aliciente para poder superarlo y para poder desarrollarme como persona y luego también, evidentemente, como actor y como profesional. ¿Y no sé si podrías decirme cuáles han sido esas pautas que has seguido para conseguir que al final vencer ese temor, por así decirlo? Pues no sabría decirte en concreto, porque al final es una cuestión, siempre hay gente que te ayuda, yo siempre lo diré, que mi compañera Damaris al principio, con Quique también, que trabajé mucho con ellos al principio, posteriormente Carlos de León, por supuesto, director de la Escuela Municipal de Teatro, ellos me ayudaron mucho, pero hay algo que es innegociable, que es la voluntad personal. Y al final, si tú no estás convencido o no te lo crees, tendrás gente maravillosa a tu lado que te ayude, pero no das el paso. Entonces al final era un convencimiento de por las mañanas decir, ¿qué tenemos hoy? Hay que afrontarlo, hay días que no superas, hay días que no, y lo aceptas, es, digamos, un pequeño fracaso, pero también de ahí se aprende. Y entonces al final es un convencimiento personal de mirarte delante del espejo, de pensar en la cama, decir, ¿qué tengo hoy? Pues mira, tengo que ir a clase y tengo que consultar con este profesor no sé qué, o tengo que prepararme este ensayo para no sé qué obra, no sé qué papel. Y si tú te lo convences personalmente, interiormente, después todo es mucho más sencillo. Yo no voy a dar pautas concretas porque realmente no las tengo y tampoco soy yo la persona más adecuada para dar consejos sobre casi nada, pero lo que sí digo es que el apartado personal interno, de convencimiento personal, creo que es innegociable. Y a partir de ahí todo irá mejor y siempre rodéate de las personas que te ayudan. ¿Vale? Es decir, que has cambiado mucho, ¿no? Desde ese Sergio de hace muchos años hasta el de ahora. Yo creo que todo el mundo cambia en una medida o en otra. Algunos cambios son más evidentes, otros son menos. Yo sigo pensando que soy el niño que se crió aquí, el niño que jugaba aquí al fútbol en esta misma plaza, huyendo de los municipales, o que jugaba en la Plaza de la Alameda, que venía aquí a catequesis y a misa con don Juan Dionisio. Eso creo que no se cambia y yo tengo un sentido de pertenencia muy grande a esta ciudad y a esta zona, a este barrio. Y evidentemente después hay otras cosas, cambios, pero también van mucho con la edad y con ser padre y con enamorarte y con cambiar de trabajo. Total. Y al final todo eso es una evolución. Sigo siendo aquel mismo niño, aquel nieto de Julio Gómez, hijo de quien soy, hermano de quien soy, pero sí es cierto que hay que trabajar para que evolucionar y adaptarte a lo que te va viniendo, a lo que te va trayendo la vida, bueno o malo. Y hablando también de esta evolución, vamos también a hablar un poco de cultura en general. Tal y como va evolucionando el mundo, tal y como nos encontramos ahora mismo, que bueno, pues todo es, que si los móviles, todo va más rápido, ¿cómo ha evolucionado también la cultura? ¿Y cómo se han tenido que adaptar, por ejemplo, pues a la hora de hacer una obra de teatro para que al final pues tenga la misma acogida? Bueno, nosotros tenemos esto seguramente Carlos de León o Tori Tavares, que tienen muchas más tablas sobre esto, te lo explicarán mucho mejor. Pero sí es cierto que partimos de que estamos en una isla no capitalina y es muy complicado. Normalmente es complicado, pero para una isla no capitalina es mucho más. Pero sí hay una evolución, creo que en general, yo te digo, yo viví en Madrid, también lo viví, de hoy en día las producciones de teatro, tanto a nivel público como a nivel privado, antes representaba, yo qué sé, Hamlet con no sé cuántos personajes y eran no sé cuántos actores. Hoy en día es muy difícil levantar una obra con más de 5 o 6 actores y ya me estoy pasando, creo. Hoy en día se busca que las obras de teatro aunque tengan muchos personajes, pero que se puedan hacer con poco personal, me refiero a actoral, y yo creo que es básicamente una cuestión económica. Creo que eso no nos hemos adaptado bien, por lo menos en el mundo teatral, tanto el mundo actoral como el mundo de la producción y evidentemente en las administraciones tampoco. Creo que no hemos sabido entender que una obra de teatro requiere lo que requiere. En algunos casos pues es un monólogo de una persona y en otros casos pues que requiere 20 actores porque la obra de teatro es la que es. Y al final vamos a lo simple, que es la rentabilidad. Al final es algo que se puede contar, o sea, la rentabilidad se cuenta, no es algo intangible. Y como vamos a la rentabilidad, ¿qué intentamos? Intentamos que haya menos actores, son menos gastos, intentamos que la escenografía sea lo más simple posible, menos gastos, y además en este caso en las islas no capitalinas pues tenemos que sumar que si queremos irnos de aquí, no voy a decir a la península, que es, no voy a decir imposible,
pero vamos, es un sueño. Pero ya para desplazarnos a representar a otras islas, ya incluye el transporte, estancia y demás, no solo de los actores, sino también del propio material. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo en un sitio como las Islas Canarias, tan fragmentado, que además las islas no capitalinas tienen dificultades añadidas, creo que no lo hemos sabido entender en todas las administraciones. Aquí sí es cierto que La Palma, yo creo que es un ejemplo para toda Canarias de tradición cultural. Santa Cruz de la Palma, yo creo que a la cabeza, especialmente en teatro. Tenemos que recordar que somos pioneros en teatro, tenemos la única y la mejor biblioteca destinada o dedicada solo a obras de teatro en toda Canarias. La Escuela Municipal de Santa Cruz de la Palma, pues la más antigua de Canarias también. Hemos sido pioneros siempre, pero tenemos las dificultades que tenemos, y eso lo entendemos aquí, pero fuera de aquí yo creo que no terminan de entenderlo, y creo que es extrapolable a muchos otros ámbitos, pero en este caso en el teatro es muy evidente, y yo creo que hace falta darle una vuelta lo que es al teatro para apoyar. De hecho, la sastrería, la compañía de Carlos, es la única compañía profesional que hay fuera de las islas capitalinas. Entonces eso hay que pensar por qué en otras islas, Lanzarote, Fuerteventura, no voy a ir a la Gomera de Hierro, que incluso tienen más dificultades todavía, eso no ocurre. Entonces yo creo que tienen que entender los de distancias un poquito mayores de darnos esas facilidades y no solo centrarnos en la pura rentabilidad. De hecho, nos pasa también muchas veces a los escritores que ya escribimos obras de teatro pensando, vamos, si yo tengo la ilusión de que esta obra se represente, vamos a ver con cuántos actores la puedo montar, y entonces terminas eliminando algún personaje o cambiando alguna escena porque vale que este actor que sale en la primera escena pueda también repetir en la segunda, aunque sea otro personaje, y eso también te condiciona. Y muchas veces no tienes, entre comillas, la libertad absoluta que muchas veces nos gustaría para poder escribir. Sí, el objetivo, como creo que toda obra de teatro tiene ese objetivo de ser representada. ¿Y crees que aquí en la isla de La Palma hay interés por el teatro, tanto para consumirlo como para dedicarse a ello? Sí, yo creo que además en los municipios a la sombra de los ayuntamientos han desarrollado, y yo creo que hay escuelas municipales de teatro, o por lo menos si no son municipales con apoyo público. No sé, no te voy a decir en todos los municipios porque no lo sé, pero en muchos yo he tenido la suerte de conocer profesores y participantes de escuelas de teatro de Punta Llana, del Paso, de Breña Baja, etcétera, y también gente que ha apostado por grupos, digamos, amateur también, no grupos de teatro en sí, pero a lo mejor a través de asociaciones culturales y demás. Y yo creo que es interés. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de la Palma, cada vez que viene una obra de teatro interesante, en la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción, pero el teatro, ya si lo hace con una obra de sello palmero, o sea, bueno, cuando yo representé, o cuando yo estrené mi obra, o estrenamos mi obra El Manifiesto de los Estudiantes de Múnich, que escribí yo, el teatro estaba lleno. O sea, se hicieron 2 funciones en el Circo de Marte y estaban llenos prácticamente las 2. O muy cerca de estar lleno. Cuando viene una obra de Tony, se llena siempre. Cuando viene una obra de Carlos, evidentemente. Cuando hay sello palmero, se llena siempre. Y cuando viene una obra interesante, que no, aunque no tenga sello palmero, pero es interesante, por lo menos el Teatro Circo de Marte siempre está rozando una entrada estupenda. Yo creo que tenemos la suerte de tener un público que le apetece el teatro, que entiende de teatro, que gusta de teatro. Y además, últimamente, por lo menos de unos años, vamos a decir 10, 15 años para acá, de una nueva hornada de público y de actores jóvenes que además vienen mucho más preparados y formados que, por lo menos que yo, seguro. Sí, bueno, esto último que mencionaste de los jóvenes, quería preguntártelo un poco para ir cerrando esta entrevista, de cómo crees que están ahora mismo los jóvenes a nivel cultural, si hay interés, si ya hay como un poco de desgana con el tema de la cultura. Yo hace unos años era bastante pesimista, yo lo digo abiertamente, yo decía, bueno, aquí no vamos a sacar nada porque están pendientes de otras cosas, no voy a entrar en polémicas ahora. Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo a raíz de que estrenamos el manifiesto, con las obras anteriores de la sastrería no lo viví tan cerca, pero a raíz del manifiesto sí lo viví, porque después hay una parte que hace la sastrería para centros educativos de toda la isla a través del Cabildo Insular,
y viví el interés que tienen los propios alumnos por el teatro, por cómo se construye una obra de teatro, cómo se escribe, cómo se prepara, cómo se ensaya, etc. Y ahí la verdad que volví a abrir mi corazón a la esperanza y además tuve la inmensísima suerte de participar como uno también de los papeles protagonistas de este último Carro de la bajada del año 2025. Carro estrenado y escrito, que además se estrenó ese mismo año por Toni Tavares. Y además esa hornada de gente que entró a representar el Carro como actores, bien sea en papeles principales o bien sea en papeles un poquito menos principales o más secundarios. Y había una hornada de gente joven que estaba ahí motivada, que iba a ensayar meses y meses y meses, aunque solo tuvieran una frase, aunque solo tuvieran que hacer una cosa muy concreta, y estaban ahí súper comprometidos. Y han pasado ya año y pico de ese Carro y todavía hoy muchos me los encuentro y me lo recuerdan y tal, y con ganas de ir, ¿cuándo el Carro del año 2030? Y no sé qué, y toda esa emoción, además de muchos jóvenes que ahora mismo por cuestiones académicas ni siquiera viven aquí. O sea, se han ido a estudiar a Salamanca, claro, a Madrid, a Tenerife, a donde sea, pero siguen con esa inquietud. Yo sí los animo que, a diferencia de lo que me pasó a mí, que intenten en la medida de lo posible pues no perder ese arraigo con el teatro, aunque sea fuera de aquí, porque todo suma y después es una experiencia que te traes también para acá, para La Palma. Si quieres trabajar, si quieres participar en una obra de teatro más profesional o menos profesional, o escribir también, yo los animo a que escriban también, que es como algo como más en segundo plano, pero es un mundo maravilloso también. Y si todo lo que traigan también de fuera, todo suma y enriquece toda esa actividad. Pues sí, pues esperemos que esas nuevas generaciones, pues sigan sumándose a la cultura. Muchísimas gracias a ti por seguir haciendo cultura cada día. A ti, Andrea, y muchísimas también. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer, como siempre.